La renuncia de los 34 obispos que presentaron ante el Papa Francisco en su visita al Vaticano ha marcado mucho. ¿Por qué? Por el escándalo de abuso sexual en Chile. Tanto así que afectó la propia gira del Papa cuando llegó a Chile. No fue calificada como exitosa a raíz de estos escándalos. Pero veamos esta nota, por favor. Queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre. La Conferencia Episcopal de Chile presentó su renuncia en bloque el pasado viernes 18 de mayo por un escándalo de abusos sexuales y su encubrimiento. Tras una reunión de emergencia con el Papa Francisco en Roma, 31 obispos en activo anunciaron la firma de un documento en el que ofrecen su dimisión y ponen su destino en manos del pontífice. Esta es la primera vez en la historia que una conferencia episcopal en completo presenta su dimisión por un escándalo y pone de manifiesto el daño que el caso ha provocado a la Iglesia Católica en Chile. El Papa había acusado a la jerarquía eclesiástica chilena de destruir evidencias de delitos sexuales, de presionar a los abogados de la Iglesia para reducir las acusaciones y de grave negligencia en la protección de los menores ante sacerdotes pedófilos. En un demoledor documento de 10 páginas entregado a los obispos durante una cumbre esta semana, Francisco apuntó que los obispos eran colectivamente responsables de los graves defectos en el manejo de los casos de abusos y de la consiguiente pérdida de credibilidad de la Iglesia Católica. Un encuentro importante del Papa Francisco con las víctimas de abuso sexual. Una reunión o varias reuniones importantes con los obispos que terminaron con estas renuncias. Y también decisiones sobre otros sacerdotes chilenos que también tuvieron que ver justamente con estos hechos. Un nuevo escándalo sacude a la Iglesia Católica chilena. Tras la renuncia de todos los obispos de Chile ante el Papa Francisco, otros 14 sacerdotes han sido suspendidos y son investigados por la Fiscalía del país, acusados de abusos sexuales. Quiero pedirles, en primer lugar a ustedes, hermanos y hermanas, misericordia y perdón, que una enfermedad tan grave como la que hemos denunciado en varias ocasiones no haya tenido el remedio necesario. Los 14 sacerdotes suspendidos temporalmente de sus funciones pertenecen a la localidad de Rancagua y formaban parte de una cofradía que se hacía llamar La Familia. Uno de sus miembros, el párroco Luis Rubio, fue descubierto tras enviarle fotos desnudo a una feligresa que lo contactó por Facebook, haciéndose pasar por un menor de edad. No tenía idea, lo único que sabía es que no había ido a hacer misa. Que se esclarezcan las cosas bien primero, antes de todo. Los cuestionamientos recaen también sobre el obispo Alejandro Goich, presidente del Consejo de Prevención de Abuso Sexual a Menores de Edad, quien durante meses ignoró las acusaciones contra estos sacerdotes. Pero todo este movimiento de denuncia de abuso sexual fue llevado adelante por las víctimas de este delito, que valientemente dieron a conocer estos hechos. Hace mucho tiempo atrás ya tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando estaba en plena elaboración de libros, de denuncias y demás. Quiero saludar a Juan Carlos Cruz, víctima de abuso sexual. Él es periodista. Hola Juan Carlos, un placer tenerte nuevamente en Todo a Pulmón y en Bolivia. Buenas noches. Hola Priscila, muchas gracias por invitarme y mucho cariño a todos los hermanos ahí bolivianos que están viendo esto. Querido Juan Carlos, definitivamente puedo decir que soy testigo a raíz de los medios de comunicación y el seguimiento que hemos hecho de la batalla que has liderado tú en torno al abuso sexual del cual fuiste víctima y todo lo que está pasando en estos últimos días, Juan Carlos. Bueno, sí, o sea, gracias por lo del IDE, somos varios y ha sido una lucha, Priscila, tú y yo hemos hablado antes, y ha sido una lucha difícil porque me encantó la nota que hizo tus periodistas, que hicieron los periodistas, porque en la primera, por ejemplo, retratan tal cual con lo que teníamos que luchar. Una conferencia episcopal con unos hombres absolutamente corruptos, con unas personas absolutamente
indecentes, que destruían documentos, que encubrían todo, que minimizaban crímenes gravísimos. Entonces era como de verdad luchar contra Goliat, pero al final la verdad triunfó. Y es realmente increíble todo lo que está pasando, Juan Carlos, cuando se veía que esta batalla era imposible por todo lo que sucedía en Chile, y es justamente la visita del Papa a tu país. Cuando las cosas no salen bien, la reacción de la gente no fue la que tenía que ser, que el Papa dice algo realmente ha sucedido aquí. Exactamente. Normalmente cuando el Papa va a alguna parte, me imagino que cuando fue a su país, la gente abarrotaba las calles, se llenaba de gente. Aquí, claro, iba gente, pero no mucha. Y donde esperaban, no sé, 400.000 personas, llegaban 60.000. Entonces, el Papa se dio cuenta, y yo lo hablé con él, que ahí había algo raro, que algo raro estaba pasando, y ahí empezó a darse cuenta cómo lo habían malinformado. Después de esta visita, el Papa vuelve al Vaticano y decide enviar a un representante a investigar todo esto. Le lleva la información, y tengo entendido que antes de la llegada de estos 34 obispos al Vaticano, llegas tú con otras 2 personas más, invitados personalmente por el Papa Francisco. Sí, mira, fue una cosa bien impresionante. Después de la investigación vinieron, tú sabes, vivo acá en Estados Unidos, viajaron estos 2 investigadores acá a Estados Unidos, me entrevistaron a mí, y de ahí siguieron a Santiago, a Chile, y entrevistaron allá casi a 70 personas, y elaboraron un informe que se lo llevaron al Papa. El Papa vio el horror que había, estos 2 hombres hicieron un trabajo impresionante, y entonces ahí al poco tiempo me llega, sale esta carta que el Papa le dice a toda la Conferencia Episcopal de Chile, todos a Roma, pero antes de que fueran ellos, nos invitó a nosotros, y yo pasé una semana con él viviendo en su casa de Santa Marta, que él ya no vive en el Palacio Apostólico, vive en esta casa de Santa Marta, y yo viví en esa casa y conversé la primera vez 3 horas con él, después 2 horas, estuve varias veces con él y conversaciones larguísimas, y fue realmente muy, muy impresionante. ¿Qué momentos resaltas tú de estos encuentros que tuviste en esa semana con el Papa Francisco? Yo leí algunas entrevistas que te hicieron, como en BBC Mundo y en otras cadenas internacionales como El País, donde tú hablabas de esta disculpa que te daba también el Papa. Sí, mira, lo más emocionante fue que lo primero que me dijo es: Juan Carlos, yo te quiero pedir perdón a nombre de la Iglesia Universal y yo como el Papa, porque te hemos hecho mucho daño, y yo quiero pedirte perdón por eso. Y a mí, evidentemente, estar sentado delante del Papa, es el Papa, y te está diciendo eso, fue tremendamente impresionante, y obviamente que le dije, por supuesto, santidad, o sea, gracias, y bueno, y ahí empezó esta conversación eterna que se me hizo corta, pero fue larga. Y fue una cosa muy, muy impresionante, porque para mí era muy importante que esto no pareciera como un ejercicio de relaciones públicas, o que la gente pensara que me habían comprado para que yo me callara y ir al Vaticano. Y sin embargo, pude decirle al Papa lo que yo realmente quería, que ojalá que esto no fuera el protagonista yo, que los protagonistas fueran toda esa gente víctima de abuso sexual, que ha vivido abuso sexual, que no han tenido la oportunidad de ser oídos como lo he sido yo, y que sufren en silencio, y que hasta el día de hoy esto está pasando. Hay gente que se suicida, y eso no puede ser, y eso lo conversé con el Papa y se lo pude decir, y siento que traté lo más que pude de representar a miles de personas que sufren cosas horrorosas, mucho peor de las que viví yo. Entonces eso fue muy emocionante, y eso es lo que yo quería resaltar. ¿Qué otras cosas te dijo el Papa Francisco que te marcaron este encuentro?
Bueno, fueron tantas, Priscila, que de verdad que, o sea, resaltar una o dos, dos. O sea, a mí, por ejemplo, me trataban muy mal el cardenal de Chile, el cardenal Errázuriz, porque yo era gay. Entonces decía que yo no era víctima porque cuando yo era chico a mí me gustaba que me hicieran eso. Y yo le conté al Papa y el Papa me dijo, pero ¿cómo puedes? O sea, por supuesto que no, Juan Carlos, Dios te quiere como tú eres, Dios te hizo así, tú te tienes que querer. Y yo, obviamente eso fue tremendamente emocionante para mí, pero también no quiero que eso sea lo central mío, ¿te fijas? Fue una cosa muy sanadora. Yo soy católico, he seguido siendo católico a pesar de todo. Tengo amigos sacerdotes y sé que hay muchos más sacerdotes buenos que sacerdotes malos. Y en la jerarquía de Chile, gracias a Dios, ahora renunciaron todos y esperemos que el Papa le acepte la renuncia lo más posible, porque de verdad que esa es un nido de hombres corruptos y malos. Juan Carlos, ¿en algún momento derramaste lágrimas? Porque el recordar todo eso, el contarle eso al líder máximo de la Iglesia Católica, me imagino que hubo emociones encontradas en ese momento. No sé si el Papa también tuvo momentos de debilidad, de lágrimas. Mira, te puedo decir que fue tremendamente emocionante, que hubo lágrimas y hay cosas, o sea, a mí me gustaría contar todas las cosas que le interesa a la gente y decirles que no era yo solo, sino que obviamente había un montón de sobrevivientes, de víctimas, hombres, mujeres de Chile, de Bolivia, de Perú, de España, de África. Toda esa gente que yo tenía en mi corazón y que quería traspasarle al Papa esa sensación. Y hubo momentos de mucha emoción por parte de él, por parte mía, pero también hay cosas que siempre me voy a guardar en secreto, porque yo creo que él me las contó en privado y me las voy a guardar en privado. Pero yo quiero decir que yo tengo mucha esperanza. Antes no tenía esperanza, ahora tengo esperanza, porque veo que el Papa está dando pasos importantes y significativos para ayudar a que a las víctimas se les crea y no dejar que los obispos desacrediten a las víctimas, las traten pésimo, y que las víctimas sean respetadas como deben serlo. Todo lo que tú has hecho, esta cruz que te tocó llevar adelante con una batalla que parecía que no iba a tener un final feliz, un final reconfortante, el llegar hasta el Papa, el tener esta noticia de que les pidió él mismo la renuncia a todos ellos porque no se hizo nada por las víctimas, es una esperanza no solo para ti, sino para quien sufre estos abusos, y puede ver en este caso también la luz de la esperanza y de la justicia. Sí, sin duda, Priscila, tienes toda la razón. Y yo sé, por ejemplo, que ahora hay gente que está viendo tu programa, que nos está viendo en este momento, y que a lo mejor tiene un dolor espantoso adentro de su corazón, de su alma, de su cuerpo, hombre, mujer, de cualquier edad, mayor, menor. Y yo les digo, ¿saben? Háblenlo con alguien, denuncien, hablen, porque normalmente te hacen sentir, y a mí me ha costado mucho sacarme de la cabeza que yo no tuve la culpa en esto, y te digo, todavía sigo trabajando, y yo le digo a los que nos están oyendo que no es una cosa fácil, no es llegar y hablarlo, obviamente, pero es muy importante poder hablarlo, porque uno, primero, no tienes la culpa, y segundo, tú no te puedes quedar con esa miseria adentro. Tienes que poder sacarla y tienes que poder, dentro de lo posible, vivir la vida que te corresponde, que es ser lo más feliz posible. Y yo sé que hay gente ahora, amigos y amigas bolivianas que están viéndonos y que han sufrido lo que he vivido yo y otros, y que están sufriendo en silencio y que a veces son invisibles, y eso
yo les digo que no están solos, que es muy importante que busquen a alguien de confianza y puedan contar lo que les pasó para que esa miseria no se los coma por dentro, porque no se lo merecen. Esta decisión del Papa de pedirles la renuncia no es, y tú lo decías en una entrevista, esta no ha sido la buena voluntad de los obispos de presentar la renuncia. Esta ha sido un pedido del Papa que no tuvieron más opción que renunciar. Es realmente un dato histórico dentro de la propia Iglesia. Así es, Priscila, es absolutamente cierto. O sea, estos obispos han tratado de, porque todo lo dan vueltas, son expertos en eso. Entonces, ellos han tratado de mostrar como que ellos fueron los que humildemente vieron toda esta cosa y dijeron, bueno, vamos a presentar la renuncia. No, el Papa más o menos les dijo que tenían que presentar la renuncia, y yo me alegro de eso, porque el Papa en su carta, como decía el periodista en la nota, les mandó una carta de como 10 páginas donde les decía cosas tremendas como salía en la nota, que han destrozado documentos, que han crímenes que han minimizado, cosas que han dicho después que son pecadillos, digamos, cuando son verdaderamente crímenes. Gente que ha sufrido horrores por culpa de ellos, por su encubrimiento, su inacción. Imagínate que hasta el día de hoy, y ahora van a empezar a salir muchos casos de abuso sexual porque la gente se está atreviendo, y va a pasar lo mismo en Bolivia, y está pasando en Perú, y está pasando en Argentina, y está pasando en todas partes del mundo. Pero es importante que haya una limpieza y para que podamos, yo como católico, yo quiero que la iglesia nuestra esté limpia, no hayan pedófilos, que no sea un refugio para pedófilos. Yo creo que eso es muy importante, porque yo no quiero una iglesia. Bueno, tenemos algunos problemas con la conexión. Estamos conversando con Juan Carlos Cruz, este periodista que ha llevado adelante esta gran batalla. Te seguimos escuchando, Juan Carlos. Vamos a tratar de retomar esta conversación con quien se reunió con el Papa Francisco, siendo una víctima de abuso sexual, liderizó esta batalla con medios de comunicación, con víctimas, y terminó reunido con el Papa Francisco. Que lo escuche, que conozca lo que le ha tocado vivir, este sufrimiento suyo y de muchas víctimas. Terminó con la renuncia de 34 obispos en Chile. Históricamente en la Iglesia Católica no se había visto algo así, y esto demuestra que la denuncia puede ser escuchada. No deben dejar de denunciar estos hechos. Es muy difícil, decía Juan Carlos en el contacto con Todo a Pulmón, en un momento tan importante. Juan Carlos, te escuchamos, por favor. Adelante, nos juega mala pasada el internet, pero ahora sí te escuchamos. Pero no importa, la gente entiende. No, lo único que quería decir era, no sé si se oyó lo que dije antes, pero decirle a todos que primero gracias a ti, Priscila, porque te importen estos temas y porque los pongas a tus televidentes y a la gente que te sigue y a las personas, a todo el pueblo boliviano. Pero además le quiero decir a la gente que está oyendo que no tenga miedo, que no está sola, que los que han vivido lo que yo he vivido, hombres, mujeres, que se puede ser feliz. Entonces que tengan esperanza y que no están solos, y que hablen con alguien y que no se queden con eso adentro, porque la gente se merece ser feliz. Juan Carlos, esta decisión del Papa y todo lo que está pasando en torno a este escándalo, ¿tú crees que va a dar un giro muy importante en la Iglesia Católica, en Chile sobre todo? Mira, yo espero, obviamente que espero eso, sin duda que esto va a marcar un antes y un después, pero yo espero que Chile sea un modelo para el mundo,
que ahora el caso chileno está la vergüenza ahí y todos estos obispos corruptos, etc. Pero yo espero que a la larga esto sea un ejemplo para el mundo en que esta cultura de abuso y esta cultura de encubrimiento de los obispos se esté terminando, que sea el principio del fin. Y eso es lo que a mí me gustaría. Juan Carlos, te agradezco muchísimo este contacto con Todo a Pulmón. De verdad, después de haber hecho el seguimiento a todo lo que ha pasado con tu caso y las repercusiones, con este final que es el principio de otras cosas, yo te agradezco muchísimo. Bueno, sabemos que Juan Carlos tiene un compromiso con CNN en este momento, así que lo liberamos también para este contacto internacional.